Ok, bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Dado el tiempo y normalmente con Gabriel nos extendemos harto en las clases en general, en las presentaciones. Así que en honor al tiempo vamos a empezar. Así que bienvenidos todos a este webinar en vivo llamado Principios de Growth Hacking. Este webinar salió básicamente de demanda colectiva a través de LinkedIn, de un post que dejamos por ahí y que la verdad que resultó de harta impresión, de harta viralidad, con harta gente comentando que quería de alguna manera aprender un poquito más de growth hacking. Así que armamos esta presentación especialmente para ahora y bueno, bienvenidos también todos los integrantes de nuestro propio equipo que están aquí, que también quieren aprender un poco más y que esto queda para la posteridad y para el futuro de sus capacitaciones. ¿Alguna bienvenida? Nada, es un tema súper interesante. Creo que es algo que es relevante para todos los negocios. Al final lo que vamos a estar hablando acá es de cómo mejorar nuestra adquisición de clientes y una de las formas que está agarrando más vuelo en todo el mundo, que tiene que ver con abordarlo con una cabeza muy ingenieril. Y lo que vamos a ver ahora es cómo ordenar todos los pensamientos y todas las ideas para efectivamente abordar la creatividad de forma científica. Así que pasemos nomás de lleno al contenido. Yo creo que pueden haber preguntas. Les vamos a pedir a los que nos están viendo en vivo que por favor estén muteados y si tienen preguntas nos hagan una seña y quizás Podemos levantar la hacemos mano y eso, levantan la mano estamos. y respondemos las dudas en la medida que van surgiendo. Sí. Así que partamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para empezar. Bueno, imaginen ustedes que están con sobrepeso. Ya creo que es algo bastante común. Probablemente a todos nos ha pasado que estamos con un pequeño sobrepeso y alguna vez hemos tratado de solucionar ese problema. Así que dado eso, queremos bajar ese peso de más. Y ahí nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los dos indicadores clave que nos ocurren todos los días, que estamos viviendo día a día y que inmediatamente pensamos cuando queremos bajar de peso? Esos son bastante obvios y que son dos, ¿ya? El primero es la quema de calorías diarias, o sea, cuántas calorías estoy quemando todos los días. Y luego, el otro indicador más importante en esto es cuántas calorías estoy metiendo a mi cuerpo, cuál es la ingesta de calorías. En este caso, para hacerlo simple, a la quema de calorías la vamos a llamar X y a la ingesta de calorías la vamos a llamar Y. ¿Ok? Bien. Entonces, claramente, entre más calorías quememos y menos calorías consumamos, ¿cierto? Más vamos a bajar de peso. Súper, súper simple. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar X, o sea, aumentar la cantidad de calorías que quemamos y disminuir Y, o sea, la cantidad de calorías que comemos o que nos metemos al cuerpo. ¿Ya? En ese caso, si maximizamos la ecuación que está ahí, entonces más bajo de peso. O sea, entre más quemo calorías y menos consumo, y eso mayor a 1, entonces si maximizamos eso, finalmente vamos a quemar más calorías y finalmente esa es el objetivo de esta misión que estamos metiendo. Este objetivo. Ok. Entonces, hoy día, a ustedes, para que se lo metan en la cabeza, en el caso de que quisieran bajar de peso, ¿qué les cuesta menos? ¿Les cuesta menos quemar calorías o consumir menos calorías? O sea, en lenguaje común, les cuesta menos, digamos, hacer deporte, ir al gimnasio, etcétera, o les cuesta menos comer menos calorías, o sea, hacer dieta, ¿ya? O sea, no privarse de todos los indultos que nos podríamos estar el día a día, los chocolates y estar comiendo ensalada y todas esas cosas. O sea, es importante pensar en eso y cuestionárselo. Cuestiónenselo. Y a mí, ¿qué me cuesta menos? Igual. Ya. Entonces, acá tenemos. Perdón. ¿Se les ocurren algunas ideas para quemar calorías? ¿Alguien que se le ocurra alguna idea, que nos quiera decir alguna idea que tenga para quemar calorías?
Están todos muteados, así que yo Todos creo que muteados. Alguien que quiera. ¿Segura? Ejercicio, ¿Segura se le comer ocurre? menos. ¿Cómo? Ejercicio, comer Ejercicio. menos. Bien. Javier dice trotar. ¿Alguien más? Bien. Bueno, acá tenemos una pequeña lista. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para quemar calorías? Podemos ir al gimnasio, podemos jugar una pichanga, un partido de fútbol, digamos, de barrio, para los que no son chilenos y que puedan ver esto en el futuro. Podemos hacer pilates, podemos salir a correr, podemos andar en bicicleta, podemos salir a caminar, podemos jugar pádel, podemos jugar tenis, podemos, qué sé yo, bueno, hay muchas maneras ¿cierto?, de quemar calorías. Después, ideas para consumir menos calorías. ¿A alguien se le ocurren algunas ideas que nos quiera decir para consumir menos calorías? Nadie. ahí hay menos creatividad, parece, Menos creatividad, más pero difícil. Aquí démosle nosotros. tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos hacer una dieta hipocalórica. Podríamos hacer ayuno intermitente. Podríamos hacer una dieta keto. Que, bueno, eventualmente la dieta keto, bueno, es harta grasa, claro, poco carbohidrato. Podríamos operarnos, ¿cierto? Podríamos operarnos y cualquiera de las operaciones que hoy día en el mercado. Podríamos tener un tratamiento para inhibir el apetito, ¿sí? Tomar alguna pastilla, tomar alguna inyección, dicen por ahí que hay hartas cosas. Pero bueno, podemos hacer muchas cosas para consumir menos calorías. ¿Un comentario? No, démosle. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué ideas harían ustedes? ¿Ya? Yo personalmente, a mí, por ejemplo, me acomoda ir al gimnasio, me acomoda salir a correr, y la verdad que hacer dieta, ojalá lo menos posible. Me gusta más quemar calorías que consumir menos calorías. Eventualmente, esa es mi técnica. Oye, perdón, un detalle. Acá lo importante es que finalmente, para que no se olviden de la primera diapo, el objetivo acá es bajar de peso. Entonces, con ese objetivo, lo que estamos viendo y para que se les empiece a armar un poco el árbol y hagan el connecting the dots con lo que se nos viene, es que para conseguir ese objetivo hay distintos KPIs que se pueden mover, y para mover uno de esos KPIs hay N ideas. Acá nosotros tiramos 5 para uno y 5 para otro, pero eventualmente son infinitas ideas y todas pueden contribuir a este objetivo. Y cuando el Alex está diciendo, ¿qué harías tú? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Quemar calorías o consumir menos? ¿Es más fácil hacer esta dieta o esta otra? No hay respuesta correcta, sino que efectivamente, en algunos casos, para lograr el mismo objetivo, para algunos la respuesta correcta es una, para otros la respuesta correcta es otra, y mientras esté logrando ese objetivo está bien. Entonces quédense con esa idea para lo que se nos viene ahora. Exacto. Va a depender mucho de tus capacidades y lo que te gusta hacer a ti. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que podríamos hacer, ya un experimento de alguna manera que vamos a hacer para poder eventualmente consumir menos calorías. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este experimento? Que vamos a ser capaces de consumir la mitad de las calorías que consumimos al día normalmente. ¿Okay? Normalmente creo que la dieta normal es 2.500 calorías. Digamos que la hipótesis es que con este experimento vamos a ver consumir entre 1.000 y 1.250 calorías. Luego, ¿cuál va a ser el experimento? Vamos a hacer ayuno intermitente. ¿Ya? Vamos a hacer eso por una semana y el KPI, digamos, el Key Performance Indicator o el indicador clave de desempeño. Estamos un administrador ahora para estos buenos. Va a ser el consumo de calorías, ¿cierto? Claramente ese va a ser el indicador clave. Entonces, vamos a hacer un plazo de una semana, vamos a hacer una dieta intermitente, un ayuno intermitente durante una semana, y hoy día, como dice ahí, estamos consumiendo alrededor de 2.400 calorías al día, así que el objetivo, ¿cierto?, es consumir la mitad de las calorías, que serían 1.200 calorías al día. Perfecto. Entonces, digamos que hacemos el ejercicio, hacemos, digamos, el experimento, y tenemos que saber, tenemos que finalmente a la semana. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cierto? ¿Qué hacemos normalmente? Tendríamos que ver efectivamente si fuimos capaces, si vamos contando las calorías de todos los días, digamos, si fuimos capaces de lograrlo con este ayuno intermitente. O sea que en el tiempo que comimos, digamos, la mitad de las calorías. Porque si eventualmente uno hace ayuno intermitente, que entiendo que tiene otros aspectos y afecta a otras cosas, si nosotros dejamos, digamos, el tema fijo de la cantidad de calorías que estamos consumiendo, tenemos que ser capaces de no comer exactamente las mismas calorías que comíamos antes, pero en menos tiempo, sino que tratar de tener la misma dieta, pero, digamos, haciendo el ayuno. Entonces,
tendríamos que medir, oye, durante esos días, ¿lo logramos o no lo logramos? Bueno, ¿y qué aprendimos? Entonces, finalmente, ¿cuál fue la conclusión hipotética de este experimento? ¿Cierto? Que la hipótesis era ser capaces de consumir la mitad de las calorías, el experimento del ayuno intermitente, el resultado no fue lo que esperábamos, fue 1440 calorías al día, o sea, el objetivo no se cumplió, ¿cierto? Eh, pero sí tuvo un retorno positivo, o sea, digamos, el objetivo era el 50%, no lo conseguimos, pero sí, digamos, consumimos menos calorías. Y eso tiene que, digamos, la conclusión es que efectivamente el ayuno intermitente funcionó. ¿Y cuál es la conclusión, digamos, al final de la semana? Seguir haciéndolo, vamos a seguir haciendo ayuno intermitente y vamos a tener que completarlo con otra idea, con alguna de las otras ideas que teníamos para lograr el 10% que falta. Sí, acá fue súper clave y como vamos a ver en Growth Hacking es súper clave documentar cuál es la hipótesis, medir el resultado y comparar después el resultado efectivo contra la hipótesis original, porque lo que hace todo el mundo es decir, oye, quiero bajar de peso, voy a salir a trotar, quiero bajar de peso, voy a hacer ayuno intermitente. Y al final del día, oye, bajé de peso, no bajé de peso, y lo ven en binario, o funcionó y espectacular, o no funcionó. Y si es que no funcionó, partimos de vuelta con otra apuesta. Oye, voy a cambiar la dieta, voy a cambiar la rutina de ejercicio. Y, y regularmente, al menos en negocios, que es donde vamos a migrar rápidamente, no existe la palanca que vamos a tirar que nos hace crecer a los niveles que queremos crecer, sino que efectivamente es un conjunto de cosas que vamos a tener que ir moviendo, algunas que realmente no justifican y hay que dejar de hacerlas, otras que justifican en cierta medida y si bien por sí solas no cumplen el objetivo, aportan o hacen sinergia con las demás para cumplir el objetivo. Y si no estamos midiendo, estamos inventando la rueda todos los meses. Entonces todos los meses hay un nuevo experimento, se prueba, nos forramos, se continúa, no nos forramos, partimos de vuelta el próximo mes. Entonces, si no tenemos esta metodología de ir documentando, cuál es el KPI que esperamos mover, cuál es la expectativa y finalmente ver si es que ese KPI se movió en la expectativa o se movió quizás menos, pero de todas formas se movió y se movió con una eficiencia tal que aún así justifica seguir haciéndolo. Vamos a estar en la dinámica de inventar todos los meses cómo vamos a ir a buscar clientes, o cómo vamos a crecer, o cómo vamos a aumentar las ventas. Y eso es lo que hace, como les decía, la mayoría de los negocios. O sea, ustedes ven y la empresa promedio está hoy día, que estamos en febrero, pensando en la campaña de marzo. En marzo van a estar pensando en la campaña de abril. Que eso es otra forma de decir, bueno, vamos a inventar la rueda de nuevo y vamos a ver si es que ahora, con esta nueva invención, conseguimos nuestros objetivos del año. En vez de ir diciendo, mira, esto efectivamente no nos movió al 100%, nos movió en un 15%, bueno, nos queda todavía un 85% por recorrer, pero perpetuemos el 15%. O no nos movió un 15%, nos movió un 1%, y fue costoso, dejemos de hacerlo. Y no perpetuemos prácticas que no están aportando, y sí perpetuemos prácticas que, si bien no nos aportan todo lo que hubiésemos querido, nos mueven en la dirección correcta. Así es. La idea es cortar las sensaciones y saber exactamente qué era lo que queríamos mover y si efectivamente lo corrimos. Vamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros rápidamente? Bueno, yo soy Alex Alevi, soy ingeniero comercial, un magíster en finanzas. Bueno, estoy emprendiendo hace más de 10 años, partí con una startup alrededor del año 2010, luego me metí al mundo de las inversiones y siempre muy ligado al marketing digital. Con Gabriel hacemos clases hace muchos años, estuvimos haciendo clases en la Adolfo Ibáñez y también en los diplomados ejecutivos de ICLAS. Y bueno, hace algunos años también publicamos un libro que está en Amazon, Marketing Digital Aplicado. Tiene algunos conceptos que están un poquito anticuados, pero de todas maneras creemos que está súper vigente, así que si a alguien le interesa, está en Amazon. Gabriel. Sí, bueno, por mi lado igual, yo también tengo un background financiero, también soy ingeniero comercial, que es la carrera de negocios en Chile para los extranjeros que nos vean en vivo o después, y me fui por el mundo financiero. Me atraía, y en general a todos los financieros nos atraía, que es un mundo bastante duro, con KPIs, con mediciones, etcétera, y el mundo más comercial en esa época se miraba con ojos de mucho humo y muchas ideas y mucha teoría, pero poca ciencia. Y también, bueno, en su momento empecé a emprender. En el mundo del emprendimiento, al igual como le pasa a todos los emprendedores, me di cuenta que si no llegan clientes por la puerta, todo lo demás da lo mismo. Así que rápidamente migré hacia dedicarle más de la mitad de mi tiempo a ver cómo traer nuevos clientes.
Y me tocó esta increíble época de estos últimos 10 años en que además todo este mundo del marketing y la venta ha pasado súper rápidamente de ser un arte, en que hay gente que es innata para esta cuestión, a ser una ciencia donde efectivamente cada vez hay más ingenieros metidos, y no porque haya que ser ingeniero, sino porque efectivamente de pronto estas son cosas que se pueden medir, se puede aprender del pasado, repetir en el futuro lo aprendido, y guiarse con números y con una cabeza un poco más orientada a la data para empezar a crecer. Entonces, me pasó que también partí en finanzas, mis primeros trabajos fueron en banca de inversión, eventualmente terminé emprendiendo. Dentro de mi emprendimiento terminé mucho más metido en roles comerciales que en roles administrativos y financieros. Y hoy día con Alex tenemos Grow, que es esta compañía que ayuda a otras compañías a crecer, eh, aplicando todo lo que hemos aprendido y todo lo que seguimos aprendiendo también. Así es, así es. Así que vamos para adelante. Bueno, ¿qué vamos a ver rápidamente en este webinar? ¿Ok? Vamos a ver básicamente 5 puntos y qué es lo que van a aprender. Bueno, primero, ¿qué es el growth hacking? ¿Ya? Es un concepto que efectivamente tiene muchos años, pero que yo te diría que en Chile recién hace un par que está agarrando popularidad. Nosotros esto lo enseñamos en la universidad hace mucho tiempo, pero era muy tangencial. De hecho, en el libro, el último capítulo de growth hacking, y da solo un par de... Súper general. Súper general. Bueno, ¿qué necesitan para empezar a growth hackear su negocio? ¿Cómo se hace el growth hacking en la práctica? Algunos ejemplos prácticos que pueden copiar de inmediato. Vamos a estar dándole un par de tips ahí. Y algunas de las habilidades de los Growth Strategies de Grow, ¿ya? Que es nuestro equipo y que básicamente nosotros, parte del servicio, además de construir Growth Engines o motores de crecimiento, en Grow lo que hacemos es optimizar esos motores de crecimiento a través de Growth Hacking, o sea, a través de los experimentos que les vamos a enseñar hoy día, ¿ya? Y no solo los motores, sino que también toda la estrategia comercial de Grow. Vamos a tratar de comentarle un poco lo que estamos viendo con Gabriel desde el departamento de marketing, digamos, y cómo vamos viendo y vamos midiendo no solo los KPIs de crecimiento, sino que también algunos KPIs que tienen que ver con cómo crecemos de manera interna para poder satisfacer eventualmente una demanda que viene de afuera. Entonces, bueno, el webinar se llama Principios de Growth Hacking. Vamos a empezar, o sea, vamos a hacerlo en 3 fases, digamos. Vamos a ver la primera, que es el setup para empezar, digamos, para comenzar a visualizar y a partir esta metodología, digamos, el uso de la metodología. Luego vamos a ver algunos experimentos y cómo se hacen esos experimentos, y finalmente las skills y herramientas que se necesitan saber desde nuestro lado. Y también les vamos a dar algunos tips de herramientas, digamos, herramientas digitales que puede que no conozcan, que a nosotros nos gustan y que hemos ocupado por muchos años. Así que, entonces, ¿qué es el growth hacking? Voy a partir diciéndoles que no es el growth hacking, porque creo que hay mucho ruido en torno a este término que ha agarrado, como contaba el Alex, mucho vuelo en Latinoamérica hace muy poco, si bien no es tan nuevo. Y el growth hacking no es una bolsa de trucos. Y esto, yo creo que este mal entendimiento tiene que ver con básicamente la prensa, que le encanta contarte: mira, resulta que Hotmail se le ocurrió poner una frase al final de la firma de todos sus usuarios, y ese fue el truco que le hizo crecer. O Dropbox se le ocurrió regalar más espacio por cada invitado, y ese fue el truco. Entonces, uno podría creer que cuando viene a un webinar de growth hacking va a salir con una bolsa de trucos para implementarlo, y que ahí está el secreto. Ese es el secreto para hacer crecer el negocio. Y como les decía Alex, como está acá en la diapositiva, el growth hacking no es una bolsa de trucos, es una metodología que, para leerlo rápido, aborda la adquisición, activación y retención de clientes utilizando el método científico. Es decir, yo puedo probar el truco de Hotmail, puedo probar el truco de Dropbox, puedo probar ideas que se me ocurren a mí, pero finalmente el growth hacking no son esas ideas, sino es la forma de abordarlas. Yo voy a, como estábamos viendo en el ejemplo de bajar de peso, voy a documentar cuáles son los KPIs que quiero mover, cómo se me ocurre que podría mover cada uno de esos, cuál es mi expectativa respecto de cada una de estas ideas. Voy a ponerla en práctica midiendo los resultados, y en función de eso voy a perpetuar esa práctica en mi empresa o la voy a eliminar. Y después de eso voy a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Y esa forma de hacerlo metódicamente y basado en data es growth hacking. Y de ahí van a salir ideas como ponerle el PS I love you al final de los correos, o regalar más gigas en Dropbox, pero es prueba, error,
pero prueba de error medido y de forma muy científica. No es inventar la rueda todo el rato y tampoco es aplicar en mi negocio la rueda que inventaron en el negocio al lado, porque no necesariamente lo que le funcionó a Dropbox te va a funcionar a ti, pero la forma en que lo hizo Dropbox es una forma en que sí puedes abordar. Entonces, solamente para que se queden con una definición un poco más concreta de cuál es nuestra visión de qué es Growth Hacking, es una metodología que aborda la adquisición, activación y retención de clientes utilizando el método científico. El Growth Hacking impacta transversalmente en el área de marketing, ventas, productos y operaciones. O sea, básicamente estamos hablando de que todas las áreas del negocio que tienen que ver con interacción con el cliente final se tocan de esta forma. Porque yo con Growth Hacking puedo traer más tráfico, que es lo que la mayoría de la gente hace. Puedo tratar de convertir más rápidamente ese tráfico en contactos. Puedo tratar de convertir en una mayor tasa esos contactos a cotizaciones a clientes. Pero eventualmente puedo estar también trabajando en que mis clientes me recompren más veces, o si es un SaaS, que mis clientes duren más tiempo, que mis clientes estén más contentos, que me refieran más. O sea, son todas las áreas que tienen que ver con desde el primer clic en el primer anuncio hasta la última interacción del cliente con nosotros, y no solo online. De hecho, la presentación va a estar bastante orientada al online por nuestro background también, pero nos ha tocado con clientes implementar Growth Hacking en iniciativas offline. Y solamente para darle algunos ejemplos, para abrirles la cabeza, yo puedo hacer Growth Hacking sobre la presentación comercial que le hago a mis clientes B2B. Y a la mitad le voy a hacer una presentación, a la otra mitad otra, voy a medir las tasas de cierre y voy a ver qué presentación funciona mejor. Qué ropa en mis vendedores funciona mejor, si es formal, si es informal, qué locación funciona mejor. Entonces esto no solamente tiene que ver con digital, el digital es atractivo en general para todos nosotros porque es muy fácil medir y es muy bajo, es de muy bajo costo probar, pero la metodología no es necesariamente aplicada solo a lo online. Sí, de hecho el juego de palabras es complicado. Uno, growth, hack, como suena súper digital, súper, digamos, hacker, pero efectivamente hay que entender que esto no, son trucos o son, digamos, cosas que uno hace para crecer, ¿ya? Que finalmente esas cosas tienen que seguir esta metodología, pero no efectivamente tienen que ser solo digitales. Bueno, y lo otro es que la metodología digitalmente también a veces es un poco más fácil, porque medir, que es una cosa muy core de esto, digitalmente es un poco más fácil que, por ejemplo, estar tomando el tiempo de algo con un cronómetro bueno, o estar midiendo efectivamente si la ropa funciona o no funciona. Se puede, pero es un poco más difícil, así que en ese sentido digitalmente se hace un poco más fácil aplicar esto. Bueno, al contrario de bajar de peso, ¿ya? Que efectivamente era un ejemplo muy cotidiano, pero acá lo que queremos buscar es aumentar, es subir, es crecer, ¿ya? Que es como, entre comillas, mejorar mi estado físico, digamos, más que bajar de peso. O sea, pero tener esa mentalidad de que el objetivo final es crecer, es growth, ¿ya? ¿Ok? Solo para los que a lo mejor están un poco confundidos con eso. Bueno, la primera parte de la metodología, para aplicar la metodología de Growth Hacking, es, digamos, lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Y como dice ahí, anoten esto, ¿ya? Si alguien está anotando, anoten esto, ¿ya? De todas maneras, este video probablemente va a quedar en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a compartir por LinkedIn. Y va a quedar en nuestra academia para los growers que están por ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, sentarnos con nuestro cuaderno, sentarnos o pararnos en una sala como esta de brainstorming, como le dicen acá en WeWork, y desarrollar nuestra ecuación de growth, ¿ya? ¿Y cómo desarrollamos esa ecuación de growth? Es básicamente una ecuación, que ahora les vamos a dar todos ejemplos, digamos, que muestra las variables clave que nos van a permitir crecer, ¿ya? O sea, ¿cuáles son esas variables clave? ¿Cuáles son esos indicadores que nos van a nosotros permitir crecer, ¿ya? En el lenguaje tradicional, digamos, a esos indicadores clave, variables clave, se les llama KPIs, o sea, Key Performance Indicators. En el Growth les vamos a llamar Key o KGIs, ¿ya? Que son Key Growth Indicators, ¿ya? En este caso, un Key Growth Indicator, en el ejemplo anterior, digamos, sería, ¿cierto?, la quema o ingesta de calorías. Entonces, vamos con la ecuación de Growth, para que se hagan una idea. Entonces,
Aquí hay hartas teorías, no van a encontrar solo una ecuación de growth. Si buscan en internet puede que encuentren cosas, digamos, similares, pero no lo mismo. Y para nosotros, digamos, este formato, dado que les queremos ayudar para que se lleven algo para la empresa o para la casa, desarrollamos esta ecuación, digamos, más general, ¿ya? Entonces, ¿qué pueden ver acá? Entonces, por un lado, hay que pensar en la oferta, ¿ya? Digamos, en el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? Si es que es un servicio, por ejemplo, que manejan personas, digamos, ¿cuántas personas tengo? Si es que tengo productos, tengo un e-commerce, ¿cierto? ¿Cuántos productos tengo? ¿Ya? Eso es un poco la parte de la oferta. Luego, la parte de la demanda, ¿ya? Que es las ventas. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de clientes. Y finalmente, cómo esas dos cosas hacen match y terminan en un resultado. ¿Ok? Los clientes que me compran, las cosas que me compran, digamos, son las ventas en este caso. Que esto, perdona, pero O sea, los ingresos, ¿no? para los que tienen un background más comercial o de carreras más comerciales, es el famoso y súper antiguo P por Q. Ese vendría a ser como la ecuación old school de growth que dice, mira, si tú, súper fácil, vendes más cantidad o cobras un mayor precio, tu venta final va a ser mayor, ¿ya? Problema con P por Q y por qué le vamos a dedicar un buen rato a la ecuación de growth es que te da muy poco insight sobre cómo crecer. O sea, al final, la conclusión te necesito o subir el precio, la P, o subir el Q, la cantidad, y es como súper obvio. El problema es cómo vendo más. O si yo simplemente pudiera llegar y subir el precio, ya lo hubiese hecho. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una ecuación que es un poco más larga, que para cada negocio puede ser distinta, que es la disgregación de este gran P por Q. Para dar un ejemplo súper obvio y abrirles la mente, si es que yo tengo un negocio de venta recurrente, un SaaS o un servicio de suscripción, como el caso de Grow, la retención de los clientes también es clave. Entonces, si mis clientes vienen, me contratan un mes y se van, y vienen, me contratan un mes y se van, yo puedo empezar a atraer más clientes o puedo preocuparme de retener más a mis clientes y las dos cosas me hacen crecer. De hecho, si tengo una mala retención, tendría sentido preocuparme primero de eso antes de ir a buscar más clientes. Y si es que no vendo solo un producto, solo un servicio, sino que tengo un mix, subir los precios no es la única forma de subir el ticket promedio. Entonces, armar esta ecuación tiene que ver con ver todas esas variables, que no tienen por qué ser tantas, pero no son dos, gráficamente en algún lugar para decir, ah, perfecto. O sea, si yo quiero crecer, hay 11, 12, 8 cosas que puedo optimizar, que puedo hacer crecer. Y vamos por la primera, luego por la segunda, luego por la tercera. Y para cada una de esas tengo muchas ideas. Claro, lo importante es decir que son las grandes cosas, digamos. Tampoco es tan micro. O sea, eventualmente ahí lo vamos a ver, pero en verdad las variables que mueven un negocio son cientos de variables. O sea, si hablamos de la ropa, imagínense, o sea, es un experimento, o sea, imagínense que la ropa sería una variable, no vamos a poner la ropa acá. Pero efectivamente, más que la ropa, la efectividad de la ropa, pero acá sí tenemos que poner las grandes variables. Entonces, acá tenemos un ejemplo para que se hagan una idea de la ecuación de growth de un e-commerce. Los que quieran anotar esto, porque tienen un e-commerce, los invitamos. Entonces, acá pueden ver oferta, ¿ya? Y tenemos dos KGIs, ¿cierto? Tenemos líneas de producto, digamos categorías, y productos por línea. ¿Ok? Entonces ese es el sourcing de nuestro negocio. Si no tenemos productos, no vamos a poder vender nada, ¿ya? Y eventualmente, si tenemos mucho stock y poca demanda, vamos a tener que tratar de amplificar la demanda y dejar el stock ahí un poquito pegado, ¿ya? Esto es importante que sepan que es una ecuación que se va balanceando. Uno sube una cosa, después sube otra, después sube otra, después sube otra, y esta oferta con demanda se van equilibrando hacia arriba. Y luego la demanda, ¿ya? Que creo que esta parte y que esta parte de la ecuación es bastante general para muchos negocios. Entonces, acá tenemos tráfico por página de producto al mes, o sea, todas las visitas que tiene cada producto al mes. Después vamos a ver un ejemplo numérico de esto para que se hagan una idea. Luego el porcentaje de conversión de esa página de producto. Luego el ticket promedio de compra de ese producto. Y finalmente el índice de recompra de ese producto, que termina en los ingresos del mes, o sea, los pedidos completados. Entonces,
Otros ejemplos de esto. ¿Queréis decir algo de esto? ¿No? Dale. Perfecto. Otros ejemplos de esto. Esto a lo mejor les va a ser un poco más, digamos, propio, porque lo van a usar harto. La ecuación de growth de Uber, ya que esta es bien famosa. Entonces, la ecuación de growth de Uber, por el lado de la oferta, tiene, ¿cierto?, a conductores. Súper importante, de hecho, súper famoso que Uber tenía un desafío gigante en conseguir conductores para la aplicación. Luego, las horas disponibles al mes de esos conductores. O sea, quiere decir que un conductor podía trabajar 8 horas diarias, podía trabajar 3 horas diarias, podía trabajar 2 horas diarias, digamos. Era súper importante que, digamos, yo podía tener muchos conductores, Uber tenía muchos conductores, pero si esos conductores trabajaban media hora, la verdad que no iba a ser muy, digamos, popular el servicio, no iba a ir muy bien. Entonces, por el lado de la oferta, tenemos conductores y horas disponibles por conductor, ¿cierto? Y hace sentido que son dos KGIs que se pueden optimizar. O sea, ¿cómo hacemos para conseguir más conductores? ¿Cómo hacemos para que esos conductores tengan más horas arriba del auto? ¿Qué incentivos les damos para que lo hagan? Y luego la demanda, entonces el porcentaje de tu utilización. O sea, esos conductores podían tener X horas, pero podían estar la mitad del día a lo mejor dando vueltas sin ningún pasajero. Acá la idea es que esas horas disponibles estén ojalá 100% con alguien arriba del auto. Y luego los viajes por hora. O sea, yo puedo estar 1 hora dando vueltas y si hago 5 viajes por hora, quiere decir que cada viaje dura 20 minutos. Entonces, finalmente, ¿en qué resulta esta ecuación? Termina en los viajes completados con éxito al mes, ¿ya? Y ese, como decíamos antes, se le llama el North Star KPI o KGI, ¿ya? Que es el KGI de todos los KGI. O sea, si tuviéramos que poner, digamos, si Uber tuviera que poner, o a lo mejor lo hizo bajar de peso. Claro, claro. Si tuviera que poner un KPI en la entrada del edificio, era viajes completados al mes. Y el seguimiento de ese KGI era resultado de, digamos, que se estaba haciendo todo para atrás bien. Déjame agregar algo chico. Nosotros nos pasa que con el Alex hacemos hace varios años clases a alumnos de la universidad. Se nos cortó la cámara. Cambiamos de cámara, pero el audio debería estar bien. Sí. Y regularmente los alumnos de 22, 21, 23 años que están empezando con sus emprendimientos, lo que tendrían en mente con una aplicación como Uber es, oye, yo necesito conseguir más descargas. Tengo una aplicación donde la gente pide un taxi, digamos, pide un chofer directamente desde el teléfono. Y lo que yo necesito hacer acá es aumentar los downloads en el App Store y en el Google Play. Y estaría súper enfocado en eso. Y ver esta ecuación te dice, oye, espera un poco. Si yo tengo 4 choferes dando vuelta, da lo mismo que tenga 2 millones de descargas. Efectivamente tengo que aumentar mi capacidad instalada, por decirlo de alguna forma. Es como si tengo un hotel con 2 piezas, puedo estar haciendo mucho tráfico, pero si tengo 2 habitaciones no voy a poder aumentar mis ventas. Y en este caso, si ustedes después, no vamos a profundizar acá en Uber, pero si quieren después buscar ejemplos de Uber, hay N en Google de cómo Uber hizo growth hacking para aumentar sus conductores, su cantidad de conductores. Después, cómo Uber hizo para aumentar las horas disponibles, porque efectivamente al principio, si algunos de ustedes se acuerdan, yo me acuerdo, cuando salió Uber, la mayoría de la gente que eran choferes de Uber eran tipos que tenían otro trabajo y que hacían Uber a la hora del almuerzo o hacían Uber saliendo del trabajo. O sea, mira, yo el trayecto de mi trabajo a mi casa, si puedo llevarme a 1 o 2 personas y ganarme algo más de dinero, increíble. El problema para Uber es que captar a esos choferes les aportaba súper poco. Entonces, ¿cómo consigo gente que se dedique al menos part-time? Bueno, entonces, ver esta ecuación, como ven, en este caso tiene 4 variables macro, después cada una tiene sus subvariables, te ayuda a entender más generalmente el negocio. Es decir, acá no se trata solamente de downloads, no se trata de que más gente visite mi página o más gente descargue mi app, sino que necesito que todas estas cosas de forma coordinada y sinérgica vayan creciendo para aumentar mi North Star KGI, que es en este caso lo que está aquí a la derecha. Otro ejemplo, digamos, bien general, digamos, la ecuación de growth de Airbnb. Entonces, por el lado de la oferta, ¿qué vende Airbnb? ¿Cierto? Vende noches en establecimientos. Entonces, esa oferta depende de la cantidad de hosts que tengan por la cantidad de noches disponibles al mes, ¿cierto? En este caso, los choferes o los conductores son los hosts, pero los hosts, la cantidad de noches que tienen disponibles al mes en cada una de sus propiedades o en su propiedad. Luego, la demanda sería el porcentaje de reservas
que tienen esas noches, digamos, y el porcentaje de show, o sea, la cantidad de gente que efectivamente No cancela la reserva. no cancela la reserva. Que probablemente para ellos era algo importante porque probablemente tenían un show más o menos grande. Y eso es igual a las noches completadas con éxito al mes. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es la ecuación de growth de nosotros, digamos? ¿Ya? Que es una ecuación que efectivamente vamos pensando de manera, digamos, continua y que puede ir cambiando, pero hoy día, ¿cuál es? Nosotros tenemos una consultora. Entonces, la capacidad de atención de la consultora depende de la cantidad de consultores. ¿Ya? Y esa capacidad también depende de la cantidad de clientes que pueden, ¿cierto?, atender cada uno de los consultores. ¿Ya? Son dos KGI muy importantes para nosotros. O sea, ver cómo podemos hacer para contratar a consultores calificados. Luego, por otro lado, ver cómo hacemos para, con herramientas y apoyo, hacer que esos consultores puedan atender más clientes. Y eso por el lado de la demanda, que tiene que ver con la cantidad de clientes activos, que eso es todo lo que tiene que ver con la adquisición de clientes, y por otro lado, la retención de esos clientes, ¿ya? Que tiene que ver con el churn, la tasa de abandono del servicio, ¿ya? Que tenemos que tratar de maximizar. Y eso sería la ecuación de growth. Y eso, el North Star KPI nuestro es cuántos clientes vamos a atender el próximo mes. O sea, los clientes de hoy menos los que van a salir. Entonces, con esto, por favor, importante, anótenlo, vayan al pizarrón y piensen cuáles son las variables que afectan mi crecimiento. Entonces, una vez que hayan desarrollado esa ecuación de growth, ¿ya? Y que es lo que viene un poco, tenemos que ver en qué están esos KGI, ¿ya? O sea, cómo podemos ver el estado actual. El estado del arte. Claro, en qué está mi empresa, digamos. Cuántos productos tengo, cuántos conductores tengo, cuántos hosts tengo. O sea, si no estoy midiendo esa cuestión, estoy bien perdido, así que es importante que todas esas variables estén medidas y veamos en qué estado están. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo de las calorías, oye, ¿cuántas calorías efectivamente estoy consumiendo al día en un día normal? Digamos, o cuántas calorías estoy quemando. ¿Ya? Para las calorías quemadas, fácil, nos compramos un reloj inteligente y nos dice exactamente cuántas calorías quemamos. El del consumo es más difícil, tenemos que poner un sensor en la boca, a leer las calorías y estar contando calorías, que es una lata, pero bueno, así es la cosa. Entonces acá hay un pequeño ejemplo del e-commerce. Tenemos un e-commerce que tiene 4 líneas de producto, que tiene 10 productos por línea, son 40, ¿cierto? 40 productos totales. Cada una de esas páginas de producto tiene, en este caso, 100 visitas mensuales, 100 visitas mensuales, son 4.000 visitas mensuales en total, con un 4% de conversión, o sea, la conversión es decir cuánta gente compró esos productos, digamos, de las 4.000, 4% sería, si no me equivoco, 160. De esas 160 compras, ¿cierto?, efectivas, tuvieron un ticket promedio de 2.000 pesos, o sea, son, si no me equivoco, 320.000 pesos de venta y logramos una recompra de esos productos de dos veces al mes. Así que tenemos 640.000 pesos de ingreso mensual. Esa sería un poco la ecuación de growth de un e-commerce. ¿Okay? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que priorizar y un poco lo que hablábamos antes de qué es lo que me cuesta menos a mí, si me cuesta menos ir al gimnasio o me cuesta menos hacer dieta. Tenemos que priorizar y eventualmente si queremos seguir bajar de peso, en el momento en que nosotros ya o sea, como que ya no podemos comer menos, o sea, ya es suficiente, ya no podemos comer menos, bueno, tenemos que empezar a lo mejor a hacer un deporte un poco más agresivo y empezar a hacer cosas que a lo mejor ya no nos gustan tanto para poder seguir bajando de peso. Eventualmente creo que en el ejemplo de bajar de peso puede ser prácticamente imposible porque vamos a llegar a un punto en donde ya es suficiente, vamos a estar contentos. Pero en el caso de nuestros negocios, ¿cierto? Como que nunca hay suficiente, entre comillas. Siempre queremos seguir y seguir y seguir, así que siempre hay espacio aquí para crecer. Entonces, acá efectivamente ustedes tienen que elegir dentro de las prioridades qué es lo que más les duele el zapato. En el caso de un e-commerce, normalmente el problema no es el tráfico, ¿ya? El problema no está en el sourcing de producto, ¿ya? Normalmente la gente cuando parte un e-commerce lo normal es partir con el producto y después preocuparte de la demanda, ¿ya? Entonces, normalmente al principio siempre tenemos que preocuparnos en el lado de la demanda de un e-commerce. Luego, la ecuación de growth de Uber, rápidamente, tenemos 20 conductores, tienen 160 horas al mes, ¿cierto? Son 3.200 horas
al mes que están disponibles para que alguien se suba a esos autos. 50% de utilización son 1.800, si no me equivoco. Viajes por hora son 5, o sea, son puros viajes de 20 minutos. Entonces, dado que eso se multiplica por 5, serían 8.000 viajes completados al mes. ¿Okay? Entonces, aquí, oye, ¿cuál es el KPI que está malo? ¿Sabéis que según yo, según la industria, deberíamos tener mejor utilización? Así que ya, concentrémonos en eso, vemos cómo hacemos para que los conductores, o sea, para que los clientes ocupen más. Y aumentamos la demanda y hacemos un programa de afiliados y hacemos algo para que la gente aumente la cantidad de clientes que tiene la aplicación, que se la baje más gente, que la active más gente, que ponga su tarjeta y que empiece a viajar. Oye, mandamos antes notificaciones. de avanzar, es súper importante que no olviden que la persona que está liderando estos experimentos de growth tiene que tener una visión macro del negocio. Y lo dijimos al principio, ¿por qué? Porque mover estas palancas, como ahora empiezan a ver con ejemplos reales, tiene implicancias no solamente en la venta, que normalmente en las empresas tradicionales el tipo de growth o de marketing digital o comercial, le dicen tú anda acá, sabes, tráeme ventas, pero tú no te metas en la operación, o tú no te metas en mi planta productiva. Y como lo empiezan a ver acá, es medio imposible solamente ver como caballo es una parte del negocio y no tocar la otra, porque si digo, ¿sabes qué? Decidí que quiero buscar más conductores, pero para buscar conductores necesito meterme en un nicho de conductores distinto y necesito poder ofrecerle un paquete de servicios distinto. O se me ocurrió que si yo les cofinancio el auto, van a haber más conductores. Ese es mi experimento. Pero para cofinanciarle el auto, tenemos que ver si es que nuestro CFO está de acuerdo, si es que tenemos un acuerdo con el banco. Entonces, no es tan fácil como mover una ad en Facebook o en Instagram o en Google, sino que muchas veces va a tener que ver con un cambio operacional. Y para pilotear esto, tú dices, bueno, ¿cuál es mi MVP? Ya, ¿qué necesito para financiar 5 autos? Y ver si es que eso efectivamente me mueve mi KPI, mi gran KPI, el North Star, de forma correcta. Pero incluso para pilotearlo, necesitamos que esta persona no sea el tipo de los ads. Tiene que ser efectivamente una persona que tenga la visión general, que sepa con quiénes hablar en la organización y decir, oye, estimados socios, estimados gerentes, quiero pilotear esto. Mi expectativa es que efectivamente este numerito se mueva así para que este numerote se mueva así. Si no lo logramos, el riesgo si es que lo logramos, el potencial de crecimiento es 3 veces más de lo que estamos hoy día. Así que vamos a mover esto, pero efectivamente vamos a tener que tener una operación o un área de postventa para los vendedores que antes no existía. O sea, no es tan fácil como cambiar un texto en la landing solamente. Así es. Bueno, acá tenemos otro ejemplo rápido. En Airbnb tenemos 10 hosts, 20 noches disponibles al mes, son 200 noches, 30% de reservas, son 60% de esas noches están reservadas, un 70% de no-show, eso hace que tenemos 42 noches completadas al mes. O sea, si nosotros entramos a la oficina de Airbnb, debería haber un tremendo cartel que diga 42. Y la idea es que todo esto va moviendo ese número. Finalmente en Grow, por ejemplo, tenemos 10 consultores, 4 clientes máximo por consultor, por ejemplo, que de hecho es un límite bastante tradicional que tenemos acá. Son 40 clientes, ¿cierto? De esos clientes, esa capacidad instalada está ocupada en un 50%. Esto no es real, son cualquier cosa, pero 50% de la capacidad instalada, quiere decir que tenemos 20 clientes activos. Y finalmente esa retención de clientes del 90%, eso quiere decir que a final de mes o a Se te va el próximo mes, 10%. claro, vamos a atender a 18 clientes y ese sería el North Star KGI, digamos, que vamos a estar monitoreando todo el tiempo. Sí, y un detalle, chico, que cuando uno va a hacer un experimento también tiene que medir o tiene que prever qué otro KGI podría afectar negativamente y medirlo también. O sea, yo, por ejemplo, acá podría decir, mira, ¿qué hacemos para que nuestros consultores, en vez de atender a 4 clientes, atiendan 6? Oye, súper fácil. Bajemos el nivel de servicio o la cantidad de servicios que ofrece un consultor. De esa forma, un cliente le toma menos tiempo y él va a poder adquirir o administrar más clientes. Y al bajar ese nivel de servicio, probablemente, efectivamente, el consultor puede atender a 6 en vez de 4, pero nuestra retención va a pasar de 90 a 80, porque vamos a estar dando un peor servicio. Entonces, si vamos a hacer el experimento, ver, bueno, cuál es el MVP del experimento, probémoslo con un consultor, por ejemplo, y midamos no solamente el KGI que queremos mover,
sino también monitoreemos los KGI que no queremos mover. ¿Ya? Es como veamos qué pasa con la retención de este consultor con el que estamos experimentando. De bueno, estamos Sí. quedando Bueno, atrás. una vez que tengan identificado el estado actual de cada KGI, ¿cierto? Los numeritos, 10, 50%, qué sé yo, entonces vamos a pasar a lo tercero, que es priorizar. Y que es un poco lo que hablábamos de la dieta o del ejercicio. O sea, ¿cuál es el KGI que genera más retorno con el esfuerzo más bajo? ¿Qué de perogrullo? ¿Qué hace? Que, oye, traigamos más consultores porque tenemos mucha demanda y no podemos estar satisfaciéndola. Eventualmente, oye, traigamos más clientes. En el caso de ese ejemplo de Grow, oye, tenemos un 50% de utilización, claramente está bien la capacidad instalada, estamos bien con la cantidad de consultores y la cantidad de clientes por consultor, aumentemos la cantidad de utilización de esas horas disponibles. ¿Ya? Entonces, súper importante que vean esto, vean el mapa y digan ya, qué cosa está, digamos, desbalanceada y quiero balancearla para que luego desbalancear de nuevo y volver, digamos, al equilibrio. Entonces, en este caso, solo como ejemplo, vamos a decir que en la ecuación de growth del e-commerce, vamos a, para que tengan algún caso práctico, vamos a aumentar la cantidad de tráfico, la cantidad de visitas que tiene cada página de producto. ¿Ok? Entonces, digamos, elegimos eso porque eventualmente creemos que de hecho, es un desafío que tienen muchos e-commerce. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace eso. Entonces, cuando ya seleccionamos ese KGI, cuando decimos, oye, tráfico, bueno, tráfico es una palabra bien amplia, digamos, qué significa tráfico, qué es lo que vamos a hacer con el tráfico. Entonces vamos a ver qué variables, y ahí es donde ustedes tienen que, digamos, hacer el doble clic y disectar ese KGI y decir, bueno, cuáles son las variables que afectan al tráfico. Entonces, en este caso, solo para que sepan, en el tráfico online, y esto viene un poco dado por Google Analytics, entonces Google Analytics tradicionalmente divide el tráfico en 5 cosas, o en 5 fuentes, digamos, una fuente... O orígenes. Sí, la fuente directa, que es la gente que escribe www.falabella.com, la gente del tráfico pagado, ya que es el típico tráfico que viene de anuncios, se llama de anuncios, digamos, generales. Luego el tráfico referido, que es tráfico que viene de otras páginas. Por ejemplo, el ejemplo más típico es una noticia en Emol. Entonces en Emol, cuando ponen la noticia de tu negocio, ponen un link y ese es un link. Si entra alguien desde ahí, viene un link referido. Luego el tráfico orgánico es el que la gente busca normalmente en Google y le aparece orgánicamente el resultado y hace clic y llega a la página. Y finalmente el social, que es todo lo que venga de redes sociales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, que tenemos ahí un par de ejemplos, entonces decimos, bueno, ¿qué palanca vamos a tirar? ¿Cuál es la palanca que vamos a tirar primero? ¿Cuál es la primera acción que vamos a hacer con este KGI y con este, digamos, subconjunto del KGI? Entonces, para pasar a la segunda parte, vamos un poco a recapitular. Entonces, por ahora que estuvimos viendo, dijimos, lo primero es construir la ecuación de growth. Luego, obtener el North Star KGI. Luego, medir la situación actual. Luego, descomponer cada KGI, eventualmente todos o eventualmente el que vamos a atacar primero. Y finalmente, identificar esas palancas de crecimiento. Entonces, ahora viene la segunda parte o el segundo paso, digamos, de la metodología. Dale nomás, seguir. Entonces, la segunda parte efectivamente es experimentar. Vamos a decidir qué palanca queremos tirar dentro de las alternativas que se nos ocurrieron, con cuál alternativa vamos a comenzar a experimentar y vamos a juntarnos otra vez con el equipo a hacer brainstorming y vamos a investigar, pensar, preguntar, buscar casos de éxito, preguntarle a ChatGPT, a Google, oye, ¿cómo mejoro esta fuente de tráfico? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta fuente de tráfico? Entonces, cuando yo lo tenga claro, voy a realizar el experimento y siempre el experimento se hace en lo que se conoce como A/B testing, que es, oye, yo voy a estar haciendo esto versus algo para ver si que efectivamente tuve un impacto. Una de las formas de hacerlo es correr dos variantes del experimento en paralelo y otra es lo que se conoce como grupo control, que es decir, mira, volviendo al ejemplo que les da en Grow, creemos que si es que bajamos el nivel de servicio, el consultor puede atender a más clientes sin perder retención. Pero no lo hagamos con todos. Vamos a tener, por un lado, un grupo haciendo este peor servicio o un servicio menos sofisticado
a otro grupo que va a Con seguir, menos tiempo, claro, menos tiempo. menos horas por cliente, vamos a tener otro grupo que va a seguir con más horas por cliente y al final del periodo que definimos para el experimento vamos a medir cuántos clientes administró el grupo 1 versus el 2 y cuánta retención tuvo el grupo 1 versus el 2, para ver que efectivamente las variables exógenas no nos afectan el experimento, porque podría ser que efectivamente el experimento lo corrimos justo en un mes complicado, justo en una zona geográfica complicada, justo salió en las noticias algo que nos afecta directamente y nos distorsiona el experimento. Entonces, al tener estas dos versiones corriendo en paralelo, que son afectadas de igual manera por las variables exógenas, podemos netearlas y decir, oye, si es que al grupo 1 le fue mejor que al 2, en esta cuantía efectivamente es por la variable que cambiamos, por la variable que movimos. Entonces, paralelo rápido dice, oye, el A/B testing es un método de investigación que se utiliza para comparar dos versiones de algo y determinar cuál de ellas es más efectiva. Se lleva a cabo dividiendo a los participantes en dos grupos, mostrando una versión a uno y otra a otro. Luego se compara la efectividad de cada versión y se selecciona la mejor. Entonces, esto se hace todo el tiempo. En Grow lo hacemos con nuestros clientes siempre. O sea, es lo que hacemos. Decimos queremos hacerte crecer, vamos a mover este mes este KGI, vamos a tener un grupo control y además del grupo control vamos a estar jugando con distintas versiones del experimento para maximizar nuestro aprendizaje y al final del mes ver cuál de todas las variantes es la que se va a perpetuar, si es que alguna se va a perpetuar. El A/B testing es clave en el growth hacking porque, como estábamos hablando al principio, el growth hacking es esta metodología de abordar estos experimentos de forma científica. Es decir, vamos a tener una hipótesis que queremos probar, vamos a documentar en qué estado del arte estamos hoy día, cuál es el número que queremos mover, vamos a medirlo y al final del periodo vamos a ver si se movió o no se movió más o menos de lo que creíamos que se iba a mover y si se justifica para perpetuar en el futuro o no. Entonces, esto siempre tiene que ser medido y medido contra la versión de no haber hecho ese cambio. Es decir, si es que yo le ofrezco esto, le ofrezco financiar el auto a los choferes de Uber, ¿llegan más choferes que si es que no les ofrezco financiar el auto? ¿Cuánto más? ¿Ya? Y eso se tiene que hacer comparando a un grupo se le ofrece financiamiento, a otro grupo no se le ofrece financiamiento y vamos a ver si es que justifica o no la diferencia en resultados. Bien, bueno, acá volvemos un poco al experimento o al KGI que habíamos seleccionado, ¿cierto? Tráfico, y en este caso lo que vamos a hacer es, para, ¿cierto?, mejorar o aumentar ese tráfico, vamos a tratar de, vamos a elegir digamos, el mini KGI del tráfico pagado, del sourcing pagado, y vamos a tratar de, ¿cuál es el experimento? Digamos que vamos a hacer ahora es tratar de bajar el costo por clic, ¿ya? Para los que no saben, cuando uno hace publicidad, por ejemplo, en Google, cuando alguien hace clic en uno de nuestros anuncios, a nosotros nos cobran, ¿cierto?, un costo que es variable, que tiene que ver con la industria, tiene que ver con el producto que estamos vendiendo, o con la demanda que tiene ese producto o servicio, y nos van a cobrar, digamos, un monto. Pero eventualmente nosotros podríamos bajar ese costo, ¿ya? Hay técnicas para poder bajar ese costo. De hecho, y tener más clics con el mismo presupuesto. Digamos. Claro, o sea, más visitas. por eso es súper importante también conocer bien e investigar bien cómo se bajan todas estas palancas. Estoy viendo la cámara de allá, pero cómo se bajan estas palancas, porque finalmente si uno no sabe este tipo de cosas, la verdad que no va a tener muchos experimentos que hacer. Entonces, cuando uno disecta, tiene que empezar a investigar y como dice el Gabriel, preguntarle a ChatGPT y hacer ese brainstorming, preguntarle a un experto y decirle, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Porque la verdad que no sabría qué hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, si bajamos el CPC, ¿cierto? Y mantenemos el presupuesto, digamos que nuestro CPC era de 1.000 pesos, tenemos 100.000 pesos, y si bajamos ese CPC a 500 pesos, entonces antes teníamos 100 visitas, a 1.000 pesos en la visita, ¿cierto? Hoy día tenemos 500 pesos la visita, tenemos 200 visitas. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar el costo por clic, el CPC? Entonces, eso haría aumentar el tráfico, ya que vamos a tener más clics. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ahí nos estamos preguntando cómo poder hacerlo. Entonces, acá hay algunas ideas para disminuir el CPC promedio, el costo por clic promedio. Entonces, por ejemplo, utilizar keywords de long tail, o sea, palabras clave que no sean... Frases más largas. Claro, por ejemplo, frases más largas, que sea una palabra compuesta de 3 palabras, digamos. Luego, palabras un poco más rebuscadas, que la gente eventualmente está buscando, pero que tienen menos demanda. Entonces, como tienen menos demanda, menos competencia, entonces van a bajar. Luego,
Cambiar los títulos, cambiar el título del anuncio, eso podría, la descripción del anuncio, eso podría bajar el CPC. Cambiar el tipo de anuncio, ¿sabéis que voy a hacer un experimento? Voy a tratar de llevar la misma cantidad de tráfico, pero con un anuncio gráfico, con una foto en Google Display, por ejemplo, y no con un anuncio de texto. Cambiar la segmentación, a lo mejor, oye, cambio la segmentación, tengo un e-commerce que llega a todo Chile, voy a tratar de, digamos, irme geográficamente a otro lado, a ver si me sale más barato el clic, porque hay menos competencia. Y a mí me cuesta lo mismo, digamos, el shipping, por ejemplo. Por esto siempre es A/B testing, o sea, la mitad del presupuesto lo voy a tirar a esta ciudad, la otra mitad lo voy a tirar a todo Chile, incluida esta ciudad, y vamos a ver qué campaña conseguir, en este caso, más tráfico. Exacto. Y por último, una idea sería cambiar eventualmente o hacer un A/B testing de la landing page. O sea, la experiencia en la página de destino de un ad o de un anuncio es muy importante. Y entre mejor sea la experiencia, más sube la calidad del anuncio. Y la calidad del anuncio es algo que Google premia. ¿Y cómo te premia? Digamos, llevándote más tráfico por el mismo precio o por menos precio. Oye, por si alguien específicamente tiene e-commerce y está viendo esto y está diciendo qué tiene que ver estas cosas con bajar el costo por clic, no vamos a profundizar mucho, pero sí en términos generales voy a dar el ejemplo de Google, que es un poco más gráfico, pero esto aplica a todas las plataformas de avisaje. Google finalmente lo que hace es maximizar su ingreso. Entonces, si tú tienes un anuncio que es muy poco cliqueado, o sea, tienes un muy mal CTR, Google dice, si es que la probabilidad que clique en tu ad es poquita, necesito que lo que tú me pagas por clic sea harto para que yo te muestre. Versus el otro tipo que dice, si la probabilidad de que te cliquen es más alta, yo te puedo cobrar más bajo, porque sé que al final de cada 100 impresiones que muestro tu anuncio gano lo mismo. Entonces, mejorar el CTR es una forma de bajar el CPC, el costo por clic. Entonces, probar el cambio de título, cambiar gráfica a los anuncios, son cosas que tú dices, mira, si es que quizás mejoro el CTR, acá yo quiero ver si es que eso me baja el costo por clic, pero al mejorar mi CTR, bajo mi costo por clic. La experiencia en la página de destino también. De hecho, Google tiene su algoritmo y tiene lo que llama el Quality Score, y lo que te va a cobrar a ti por clic es distinto que lo que me va a cobrar a mí, y va a depender de tu Quality Score. Y tu Quality Score ellos no te dan la receta de la Coca-Cola, pero te dicen que básicamente los grandes tres variables que componen el Quality Score son tu CTR, la experiencia en la página de destino, y no me acuerdo cuál es el tercero. Pero acá agarramos esos dos primeros para estas ideas. Entonces, efectivamente, todas estas cosas influyen en bajar el costo por clic, por si alguien quisiera ponerse a jugar con esto y ver si es que le funciona. Así es. Entonces, bueno, recapitulando, entonces, más keywords con campañas keywords, con keywords long tail, cambiar los títulos, cambiar, o sea, hacer un experimento con anuncios gráficos, hacer un experimento con segmentaciones geográficas distintas y hacer experimentos de la landing page. El típico experimento de landing page que dicen es, por ejemplo, cambiar el CTA de comprar a comprar ahora, cambiar del botón rojo al botón verde, entonces la mitad al botón rojo, la otra mitad al botón verde, y vemos qué color es el que convierte más. Ponemos el gran título de la página y vemos si es que este título convierte más que el otro. Los que tienen, por ejemplo, páginas de servicio. Mover el CTA al otro lado, ponerlo arriba de la línea default, abajo de la línea default. Exactamente, que el formulario de contacto está abajo, bueno, lo vamos a poner arriba. Y esto, como les decíamos, es un proceso, ¿ya? O sea, y si ustedes quieren empezar a implementar esto, si hacen campañas, no deberían tener una landing page por campaña, siempre deberían tener dos, deberían estar corriendo dos al mismo tiempo, no deberían tener solo un anuncio, deberían tener siempre corriendo dos al mismo tiempo. Cuando gana uno, empiezan dos de nuevo, y así vamos experimentando. Y lo interesante también de los anuncios, por ejemplo, es que está todo documentado, digamos. La hipótesis la tiene en la cabeza y todos los KPI están ahí. Y de hecho, por ejemplo, Facebook, uno le puede decir, oye, haz una prueba, haz un A/B test acá, hazlo tú. Y te manda un mail, cierto plazo, digamos, le pones el plazo y te manda un mail diciendo quién ganó. O que no ganó nadie. Muchas veces te dicen, no, es que no ganó nadie. No hubo diferencia significativa. Sí. Bueno, los experimentos anteriores se pueden hacer de manera simultánea o se pueden hacer de manera individual, ¿ya? Nosotros recomendamos partir de manera individual para no estar eventualmente afectando KPIs que uno no sabe, entonces uno debería partir tranquilito.
¿ya? Y bueno, estamos terminando, pero importante la documentación de experimentos para que lo anoten, ¿ya? ¿Cómo voy documentando esto? Entonces, importante. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el experimento? ¿Qué palanca voy a querer mover? ¿Qué KGI va a mover esa palanca, digamos? Entonces, hablamos de CPC, el KGI que estábamos moviendo del tráfico. Luego, ¿qué plazo voy a darme para este experimento? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuál es el aprendizaje? Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, claro. Además que esta documentación termina siendo como un activo clave de su negocio, porque si yo estoy continuamente haciendo experimentos y aprendiendo que a la izquierda es mejor que a la derecha o viceversa, que rojo es mejor que azul, que esta palabra resuena más que esta otra, quiero al siguiente mes tener eso seteado y empezar a subir el piso. Y que si que eventualmente entra alguien nuevo a la empresa, decirle, mira, para que sepas, nosotros ponemos esto a la izquierda, rojo, así, asá. Si quieres probar otras cosas, genial, pero esto ya lo probamos, esto ya lo sabemos. Eh, Eventualmente se puede volver a probar algo, pero no vamos a partir de cero todos los meses probando nuevas buenas ideas, sino que hay un conocimiento, un cuerpo de conocimiento que se va acumulando en el tiempo. Y es una manera excelente y media invisible de levantar barreras de entrada. O sea, yo puedo poner un e-commerce que te compite, pero si tú llevas 1 año, 2 años, 3 años haciendo experimentos, viendo qué funciona mejor con tu cliente, perpetuándolo y agregándolo a una documentación que eventualmente se la tiene que estudiar la gente que entra a trabajar contigo, la probabilidad de que yo te vaya a competir 1 a 1 en mi primer día en el mercado es muy baja, porque yo tengo que vivir todavía toda esa curva de aprendizaje que tú tienes documentada. Y de hecho es una de las cosas que cuando nosotros nos compran la empresa, digamos, un externo, es una de las cosas que valora más. No me quiero comer esta curva de aprendizaje, estos tipos llevan no sé cuánto tiempo, y de alguna manera saben lo que hicieron y qué fue lo que funcionó y lo que no funcionó, digamos, y no estuvieron ahí viendo el viento para dónde iba todos los días, digamos. Entonces, de alguna manera, ese conocimiento tiene que estar ojalá lo más documentado posible, cosa de que una persona pueda leerlo y pueda entender cómo se llegó para allá. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo rápido, importante, siempre medir los resultados y qué aprendimos y por qué es importante para nosotros. Oye, aprendimos que generalmente, qué sé yo, un ejemplo súper típico que da el Gabriel cuando trabajaba, le hacía growth a una empresa de seguridad, es que hizo un test, puso una foto de un ladrón y el otro puso una foto de una familia feliz. Y de alguna manera me di cuenta que, no me acuerdo cuál fue la conclusión, pero que el Que en el ladrón... nicho B2C era mejor la familia feliz, y en el nicho B2B era mejor el ladrón. Digamos. Ese es el miedo versus Muy la interesante. aspiración. O sea, los B2B les daba convertían más cuando uno apelaba al miedo y el B2C convertían más cuando uno apelaba, digamos, a que estemos todos seguros y felices. Así que súper importante esas cosas porque la verdad que tienen mucho, mucho, mucho valor. Entonces, bueno, algunos consejos para hacer A/B testing, ¿cierto? Se pueden realizar muchas pruebas al mismo tiempo. Siempre concluye cuando el resultado sea significativo. O sea, si tenemos 2 clics o 3 clics y dos se fueron para un lado y uno para el otro, la verdad que no tiene mucho sentido cerrar el experimento. Eventualmente podemos ampliar el plazo para poder llegar a digamos, alguna conclusión estadísticamente significativa. Una vez que el impacto comienza a ser marginal, pasar a otra palanca. O sea, cuando ya empezamos a hacer testing de un experimento y llega un punto en donde ya no tiene sentido seguir, entonces pasamos a otra palanca y ojalá tratar de que el resto de las variables sean las mismas, ¿cierto? Hacer ceteris paribus, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, el típico landing page que cambiamos el título, la foto y el CTA, y a una le da mejor que a la otra, la verdad que nunca vamos a saber cuál fue realmente la variable que hizo que esto fuera más eficaz, digamos. Bueno, y finalmente, algunos skills y herramientas, súper rápido, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, la cantidad de palancas que influyen en un KGI, la cantidad de KGIs que influyen en el crecimiento de su empresa, digamos, son muchas, ¿ya? Y en esta sección nos vamos a enfocar en las principales skills de un Growth Strategist de Grow, ¿ya? Que son muy digitales, digamos, porque nosotros nos dedicamos al growth digital, pero eventualmente deben haber cientos de maneras de hacer experimentos y de usar herramientas y de habilidades para hacer esos experimentos. Entonces, lo primero que tienen que saber, y que un poco parte con este webinar, ¿cierto? Es cómo medir, ¿ya? Cómo medir todos los KGIs, cómo medir el estado del arte, digamos. Entonces, para medir algunas herramientas típicas, Google Analytics, Mixpanel, App Annie, Kissmetrics y Hotjar. Las de arriba son más de, digamos,
KPIs de visitas, de conversión, de CTR, de eventos dentro de la aplicación o de eventos dentro de Es más un cuantitativo, sitio. diría yo. Exacto, ¿sí? Y Hotjar es muy interesante porque es una herramienta que te graba la pantalla, o sea, graba la pantalla del usuario y te muestra un poco la experiencia en la página de destino, digamos, y tratar de, digamos, concluir si es que la página está bien hecha, si el tipo se fue para atrás, se fue para adelante. Se le cargan las imágenes, si hace clic en cosas que no hay que cliquear. 2 horas con el mouse buscando el botón de comprar, que no lo encuentra, no lo encuentra, y eso, la Si verdad llegan que, hasta donde están scroll, si llegan hasta abajo. claro, si van a ciertas páginas y otras páginas no se ven, o más que eso, si lo leen o no lo leen, haciendo scroll, bueno, es Hotjar. Luego, cómo analizar datos. Ya es importante saber cómo analizar datos, ojalá hacer un cursito de Data Analytics, pero entender que si yo te doy un CTR y te digo este es el ratio, digamos 5%, ¿qué significa eso? No tengo idea. Bueno, importante saber, digamos, qué significa esos datos que me está dando, por ejemplo, Google Analytics. Lo tercero, digamos, que deberían saber es cómo armar campañas de tráfico, ¿ya? Algunos tips para hacer campañas de tráfico pagado. Los grandes ganadores de esta industria son Google Ads. Se pueden hacer campañas de search, de shopping, de discovery, de display. YouTube Ads también es muy bueno. Y en Meta, ¿cierto? Hacer Facebook Ads y Instagram Ads. Lo cuarto, ¿cierto? Cómo escribir texto publicitario, súper importante, digamos, el copywriting, que se escribe copywriting como escribir y no como, digamos, los derechos de autor. Eh, Importante, ya, para que también le den una vuelta. El texto publicitario, escribir textos persuasivos, digamos, es muy, muy importante. Los textos están en los ads, están en las landings, están en los mails que nosotros mandamos, están eventualmente en las páginas de productos, están en la home de un e-commerce. O sea, realmente es muy, muy, muy... Nosotros tenemos un curso que nuestro equipo tiene que hacer cuando entra a trabajar con nosotros. Tenemos muchos cursos, pero De todo, de todo. uno de esos es de copywriting. Pero para el resto del mundo hay libros en Amazon sobre copywriting, hay videos en YouTube también. Así que si quieren perfeccionar esto, hay material gratuito y no gratuito dando vuelta. Sí. Bueno, otra cosa interesante que deberían saber es cómo diseñar, desarrollar y optimizar un sitio web. Ya está lleno de plataformas para poder hacer eso. Hay algunas más complicadas que en otras. Hay algunos que desarrollan desde cero escribiendo el código y hay otros que desarrollan con plataformas que hacen básicamente una landing page, que es una página que tiene un solo objetivo y que se hace muy, muy rápido y que no tiene, digamos, un árbol de páginas, sino que es solo una página. Ya, y para eso algunos consejos, digamos, usar WordPress, que puede ser wordpress.com o wordpress.org, que son cosas muy distintas, digamos. Org es mucho más amplio, es mucho más, un poquito más difícil de configurar y de instalar, pero es muy, muy bueno. Wix, Webflow y Squarespace, ¿ya? Son algunas de las plataformas que nosotros hemos usado y que recomendamos. Otra cosa que necesitan saber es cómo diseñar ads gráficos, ¿ya? Porque vamos a usar mucha gráfica para hacer todas estas cosas, para los landing pages, para los mails y para los ads gráficos, ¿ya? Y para eso algunas plataformas, Photoshop, Figma y Canva, ¿ya? Nosotros acá usamos mucho Canva, es muy rápido, muy fácil y la verdad que es muy, muy cómodo. Otra cosa, cómo captar y almacenar información de contacto, ¿ya? O sea, normalmente para hacer estas pruebas necesitamos muchas veces captar información de contacto, sobre todo para servicios, ¿ya? Para poder tener la información de contacto de alguien que esté interesado y para poder contactarlo para venderle lo que estamos haciendo. Y bueno, de alguna manera no está acá, pero también ojalá saber administrar un e-commerce, ¿ya? Que es un poco la versión no servicio, la versión producto de estas cosas, ¿ya? Para eso, Shopify, Jumpseller y eventualmente WooCommerce, que es el plugin de WordPress de e-commerce, digamos, WooCommerce. Otra cosa que necesitan saber es automatizar campañas de email, ojalá, digamos, con flujos de correo, ¿ya? Y para eso pueden usar MailChimp, que es el que nosotros llevamos enseñando los últimos 10 años. Sí, muy bueno. Sendinblue, MailPoet, Orto, muy bueno Orto y FluentCRM, que trabaja dentro de WordPress. Por último, resumen de las skills, ¿cierto? Tienen que saber cómo medir, cómo analizar datos, cómo hacer campañas de tráfico, cómo hacer texto publicitario o copywriting, diseño web, ads gráficos, captación de datos y email marketing y automation. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Solo para recapitular, entonces, lo primero, construyen su ecuación de growth, descubran las palancas de crecimiento, prioricen y experimenten a través de A/B testing y finalmente capacítense para hacerlo bien, ¿ya? O capacítense para que alguien de su equipo lo haga bien, digamos.
Pero eso es súper importante. Yo creo que aquí falta el tema de la documentación, creo que me parece súper, súper relevante. Ojalá documentar y al final de cada experimento tener súper claro. La disciplina en el growth hacking es súper, súper importante. O sea, hablar del método científico es así, digamos, hay que ser un poco científico y no se pueden perder porque finalmente si efectivamente quieren usar esto, así tiene que ser. Solo para cerrar, un poco conectando con lo que decía Gabriel al principio, nosotros, si uno busca Growth Hacks en internet, va a encontrar el famoso de Hotmail, el famoso de Airbnb, el famoso de Dropbox, pero en realidad estoy seguro que Dropbox en su momento hizo cientos de Growth Hacks, ¿ya? Y ese es el que se destacó porque fue el que efectivamente ganó y fue como la gota que rebasó el vaso, pero para llegar a ese hack tuvieron que hacer muchos hacks detrás de ese y paralelos a ese en otras áreas del negocio. Yo estoy seguro que todo contribuyó a llegar a donde están hoy día esas empresas, digamos. Entonces, digamos, como resumen mío, esto es una metodología, no es una cosa que se hace. Yo no contrato a alguien para que logre, que me dé el salto grial y que me haga crecer, sino que lo importante es el proceso y ver que avanzamos, ver cómo avanzamos, ver que esas conclusiones son positivas y que eventualmente al principio a lo mejor esos experimentos no hacen que el negocio crezca, pero en el corto, en el mediano largo plazo, efectivamente esos pequeños pasos en la escalera uno los puede ver, uno puede ver que la empresa o uno mismo está haciendo bien las cosas y confían en el proceso. O sea, esto no, o sea, si ustedes tienen un plan para bajar de peso y lo miden y lo ven y son duros con el tema, puede que al principio no les vaya bien, pero eventualmente, si están comprometidos, van a lograrlo. Así que eso de mi lado, no sé si quieres cerrar. Sí, dos cosas que me parece importante que se queden. La primera es que esta mentalidad aplica a todo el negocio, no solamente a la adquisición de clientes. Entonces, si es que vamos a hacer un cambio en nuestra planta productiva, no hacer apuestas, sino decir, oye, ¿cuál es la versión más pequeña en que se puede pilotear este cambio, esta adición o esta supresión? ¿En qué periodo podemos medir si es que efectivamente tuvo sentido? Para después de eso, con data, tomar la decisión de perpetuarlo o hacer control Z. Y lo segundo es que en el mundo de adquisición de clientes, si bien esto no está al alcance de todos, pero sí tengan en mente que vale la pena y tiene sentido tener al menos una persona muy capacitada trabajando todos los días en esto. Porque hay otras empresas que tienen a más de una persona muy capacitada trabajando todos los días en ver cómo adquirir más clientes. Y si ustedes a veces una de sus 15 preocupaciones es hacer crecer la adquisición de clientes, se van a empezar a O quedar crecer, atrás. digamos, O crecer. crecer. Entonces tiene que haber alguien. De hecho, bueno, en Estados Unidos, que nos llevan un poco de ventaja, hay cargos gerenciales ya que tienen que ver con esto, y hay un tipo que es el gerente del área de esto, y que está todos los días viendo qué nuevo experimento vamos a hacer, qué aprendimos del anterior, qué se perpetúa para crecer. Entonces, si es que ustedes tienen el foco de crecer, que podrían no tenerlo, pero están en este webinar en vivo o después, voy a suponer que lo tienen, esta no es para que sea una de las 20 responsabilidades del founder solamente. Tiene sentido y es necesario que haya alguien que respire growth todos los días, que no tenga que además servir el café y no tenga que además hacer postventa, sino que esta persona está todo el tiempo pensando en cómo crecer. Es una inversión que rápidamente se paga sola y que si es que efectivamente tienen el crecimiento exponencial en mente y quieren abrir en varios países, llegar a miles de clientes, va a ser muy difícil si es que no hay al menos una persona dedicada. Y las empresas que estamos mencionando como ejemplo no tienen una, tienen un equipo. Así es. Bueno, solo para terminar, si quieren más de esta información, si quieren conocer más acerca de Growth Hacking, de Growth Marketing, nos pueden seguir en LinkedIn, ya pueden buscar Grow en LinkedIn o eventualmente a Gabriel y a mí. Y lo último, solo una invitación, si quieren, nosotros todo esto que les enseñamos hoy día está en una academia, que es una academia que tiene acceso solo a nuestros consultores, digamos, los Growth Strategists, y estamos evaluando si la abrimos qué sé yo, con algún tipo de pago o gratis. Y nos encantaría saber si a ustedes les interesa o les interesaría eventualmente de verdad, digamos, a tener acceso a ella. Así que al que le interese puede enviar un correo a academy@growth.io y de alguna manera vamos a saber que tenemos algo de agua en la piscina para seguir evaluando ese experimento. Así que
Mucha suerte con la dieta, mucha suerte con el growth hacking. Aquí estamos, cualquier cosa, nos pueden ver en LinkedIn y muchas gracias por haber asistido a este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad.